Empezamos con problemas de cambio de fase. Primer problema. ¿Qué cantidad de calor es necesario suministrarle a 5 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados para obtener vapor de agua a 106 grados centígrados? Muy bien. Este es un problema bastante simple, algo laborioso, pero bastante simple, sobre cambio de fase, ¿no? Para esto tenemos que hacer un diagrama lineal, ¿ya? Para entender mejor el problema y sobre todo para saber cuántos calores entran en este problema. El diagrama lineal nos va a orientar bastante bien. Bueno, para esto simplemente hacemos una recta horizontal, ¿ya? Y en esta recta horizontal ponemos las temperaturas extremos. Fíjate que la temperatura más pequeña es -10, ahí le voy a poner -10. Y la temperatura más alta es 106. En el otro extremo le pongo 106 grados centígrados. Listo. También voy colocando el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. No te olvides que solamente en el punto de fusión y el punto de ebullición del agua, esta puede cambiar de fase, o sea, puede cambiar de estado físico. Solamente puede cambiar de estado físico en el punto de fusión y en el punto de ebullición, ¿ya? Entonces voy poniendo esos puntos. Aquí está 0, que es el punto de fusión. Y por aquí le vamos a poner 100, ¿ya? 100, que es el punto de ebullición, ¿no? Listo, ya está. Ahora fíjate qué es lo que va a pasar. Primero vamos a tener que dar un calor para que ese hielo que está a -10 grados centígrados suba su temperatura hasta 0 grados centígrados, porque en -10 grados centígrados no puede cambiar de fase. ¿Dónde cambia de fase? En 0 grados centígrados, en el punto de fusión. No puede cambiar en -10. Por lo tanto, lo primero que hacemos es calentar el hielo con un calor, ¿ya? Ese calor, mira cómo lo voy a dibujar. ¿Ya? Ahí está, ese es un calor. Ese calor, si te fijas, está produciendo cambio de temperatura. Y cuando un calor produce cambio de temperatura, se llama calor sensible. Ya le vamos a poner calor sensible 1, ya calor sensible 1. Listo, perfecto. Una vez que el hielo ya está a 0 grados centígrados, ahora sí está listo para cambiar de fase, pero no vayas a pensar que automáticamente cambie de fase. No, 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 no. Puede quedarse como hielo a 0 grados centígrados siempre. Para que cambie de fase le tienes que agregar más calor, pero ahora ya es ese calor que se llama calor latente, ¿no? Ese calor latente, no te olvides, no produce cambio de temperatura, pero sí cambio de fase o cambio de estado físico. Entonces, como esté entrando, tú dibujas una flecha vertical hacia abajo porque esté entrando, ¿no? Esté entrando, ya está. Ahí le ponemos esa flecha vertical y le vamos a llamar calor latente 1. Con ese calor latente, el hielo se va a volver agua. O sea, el hielo va a poder cambiar de fase recién con ese calor latente. Una vez que el hielo se volvió agua, una vez que el hielo ya se volvió agua, pero fíjate, agua a 0 grados centígrados, sigue estando a 0 grados centígrados, no hubo ningún cambio de temperatura. Ahora ya como agua puede subir su temperatura, fíjate, hasta 100 grados centígrados. Entonces lo hacemos subir la temperatura hasta 100 grados centígrados. Ese calor que es capaz de subirle la temperatura de 0 a 100, es decir, que le está modificando la temperatura, que está variando la temperatura, se llama calor sensible. En este caso le voy a llamar calor sensible 2, ¿ya? Calor sensible 2. Cuando está a 100 grados centígrados ya está listo para cambiar de fase, es decir, ya se puede vaporizar. Para eso tiene que entrar un nuevo calor, ¿te acuerdas? Que es el calor latente, que es una flecha vertical, es una flecha vertical que está entrando, ya mira, está entrando. Entonces eso le voy a llamar calor latente 2, ¿ya? Calor latente 2, listo. Pero no te olvides que el problema me dice, queremos obtener vapor de agua hasta 106 grados centígrados. Entonces ahora vamos a volver a aplicar otro calor sensible y ya le subimos al vapor de agua la temperatura hasta 106 grados centígrados y obviamente esto es calor sensible, le voy a llamar el 3 porque produce variación de temperatura. Listo. Fíjate entonces cuántos calores intervienen en este problema. 3 calores sensibles y 2 calores latentes. Eso lo podemos visualizar muy claramente gracias al diagrama lineal, ¿ya? Gracias al diagrama lineal tú visualizas muy claramente la cantidad de calores que entran en el problema. La masa para todo el problema siempre va a ser 5 gramos, no te olvides, 5 gramos. Eso no cambia, eso permanece inalterable, eso no cambia para nada, ¿ya? Entonces, el calor total que yo necesito
para que ese hielito a menos 10 grados centígrados se vuelva vapor de agua a 106 grados centígrados, va a ser igual al calor sensible 1 más el calor latente 1 más el calor sensible 2 más el calor latente 2 y más el calor sensible 3. Esa sumatoria de calores yo tengo que hallar para poder tener el calor total que necesito para hacer esa conversión de cambio de fase, ¿no? Muy bien, empezamos a calcular calor por calor. Primero calculamos el calor sensible 1, ¿ya? Te recuerdo simplemente aquí que la fórmula de calor sensible, la fórmula estrella, digamos, es masa, calor específico, por delta T, ya muy conocida por ti, porque en calorimetría hemos visto bastante esta fórmula, ¿no? Mientras que la fórmula de calor latente, simplemente es masa por el calor latente específico. Calor latente específico. Y no te olvides, el calor latente específico de fusión para el agua es 80 calorías por gramo. Y de vaporización también para el agua, obviamente, es 540 calorías por gramo, ¿no? Teniendo esos dos datos, empezamos a calcular, ¿ya? Calor sensible 1 sería la masa, siempre hemos dicho que va a ser 5. Calor específico, ojito, este calor sensible 1 aquí es hielo, mira, te voy a poner para que te des cuenta mejor, ¿ya? Eso es hielo. Entonces es calor específico del hielo. Y si recordamos, el calor específico del hielo es 0,5, ¿ya? 0,5. Listo. Por variación de temperatura. Fíjate aquí, esta es la temperatura inicial, menos 10, y 0 es la temperatura final. Menos 10 es la inicial y 0 es la final. Y siempre no te olvides que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces en este caso sería la final es 0 y la inicial es menos 10. Y fíjate, 0 menos menos 10 daría 10, pues la respuesta, ¿no? Entonces delta T es 10 positivo, ¿ya? 10 positivo. Efectuamos esas operaciones y como te puedes dar cuenta, la respuesta aquí sale 25 calorías. 25 calorías, ¿no? Ya tenemos el calor sensible 1. ¿Qué te parece? Sencillito, ¿no? Ahora vamos a hallar el calor latente 1, ¿ya? Calor latente 1. El calor latente 1 viene a ser el calor latente de fusión. Es el calor que va a utilizar el hielo que está a 0 grados centígrados para poder fundirse, para poder cambiar su estado físico a agua también a 0 grados centígrados. Y esto simplemente es igual a M por L, fíjate, la masa es 5 y el L específico de fusión para el agua es 80 calorías por gramo. Si multiplico 5 por 80, la respuesta me da 400 calorías. Muy bien. Calculamos el calor sensible 2. Calor sensible 2. Fíjate que el calor sensible 2 ya es agua. Ya el hielo no es agua, no es hielo, perdón. Ahora el hielo es agua. El hielo ya se convirtió en agua. Ya no es hielo, ahora es agua. Entonces, la masa, 5. Calor específico de quién? Del agua, 1. Delta T. La inicial aquí es 0. La final es 100. Si restas la final menos la inicial sería 100 menos 0. 100, pues, ¿no? 100, 100, 100. Ya está. ¿Cuánto sale esto? 500 calorías. 500 calorías, ¿ya? Listo. Llegó el turno ahora de el calor sensible, perdón, el calor latente 2. El calor latente 2 simplemente es igual a la masa. En este caso la masa es 5, ¿ya? 5 por el calor latente específico de vaporización, en este caso es 540, ya 540. Y este resultado sale 0, 0, llevo 2, 27, ¿no? 2700 calorías. Y por último, el calor sensible 3. Fíjate que el calor sensible 3 corresponde a vapor. Esto ya es vapor. Fíjate, lo voy a poner ahí. Vapor, vapor. Ya no es agua, ya no es hielo, ahora es vapor. Y esto sería igual a la masa, que siempre va a ser 5. Calor específico del vapor, que ya sabes que es igual que el del hielo, 0,5. Y por la variación de temperatura. Mira, aquí la temperatura inicial es 100 y la final es 106. 106 menos 100 simplemente pues me da 6, ¿no? Y esto, como te puedes dar cuenta, da 15 calorías. 15 calorías, ¿ya? Muy bien. Entonces, sumando todas estos calores, porque hay que sumarlos, pues, ¿no? Para hallar el calor total, resulta que el calor total va a ser igual a la suma de esos 5 calores, ¿ya? Es decir, 25 calorías más 400 calorías más 500 calorías más 2700 calorías, ¿no? Y más 15 calorías, ¿ya? Esta suma, el calor total, me sale simplemente
3.640 calorías, ¿ya? 3.640 calorías. Ese es el calor que necesito para que 5 gramitos de hielo que están a menos 10 grados centígrados se transformen en 5 gramitos de vapor de agua a 106 grados centígrados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hemos aprendido aquí? Aquí hemos aprendido que el cambio de fase solo se da, vuelvo a repetir, en el punto de fusión y en el punto de ebullición, en este caso en condiciones normales, ¿no? Estamos, digamos, a nivel del mar, ¿no? Y el punto de fusión es 0 grados centígrados y el punto de ebullición es 100 grados centígrados. Problema. Se tiene 30 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se debe suministrarle para obtener agua a 50 grados centígrados? Bueno, este problema pinta más fácil que el anterior, ¿no? Entonces, vamos a hacer un diagrama lineal. Nuestro diagrama lineal no va a ser muy grande, creo que con eso es suficiente. ¿Cómo se hace el diagrama lineal? Ponemos las temperaturas extremas. La más pequeña es menos 10 y la más grande es 50. O sea que aquí no va a haber vapor de agua, ¿ya? 50 grados centígrados. Listo. Hacemos el diagrama lineal. Yo ya sé que el hielo de menos 10 primero tiene que ir hasta el punto de fusión. ¿Cuánto es el punto de fusión? El punto de fusión es 0 grados centígrados, ¿no? Entonces, primero de menos 10 hay que calentarlo hasta 0 grados centígrados. Una vez que ya lo tenemos el hielo a 0 grados centígrados, ahora sí se puede convertir en agua, pero para eso tiene que entrar un calor latente, ya en este caso calor latente de fusión, pues, ¿no? Ese es el calor latente de fusión, ¿ya? Y por último, una vez que ya se convirtió en agua, ¿qué más va a hacer esa agüita? Tenemos que subirle la temperatura, dice el problema, hasta 50 grados centígrados. Listo. Ese es nuestro diagrama lineal, ¿ya? Entonces, como te puedes dar cuenta, la primera parte es hielo y esto es calor sensible. ¿Por qué es calor sensible? Porque está haciendo variar la temperatura y le vamos a poner calor sensible 1. Esta flecha vertical, eso es calor latente. Aquí se produce el cambio de fase, calor latente, simplemente porque solo hay uno, ¿no? Entonces, ahí se está produciendo el cambio de fase. Ahí el hielo se está convirtiendo en agua. Y una vez ya el agüita que ha nacido del hielo, como agüita, ya puede subir su temperatura hasta 50 grados centígrados. Ese es otro calor sensible, ¿no? El calor sensible 2, ¿ya? Muy bien. La masa, en este caso, para todos los casos va a ser, la masa va a tener el valor de 30 gramos. Bueno, 30 gramos. Listo. Ya, y luego calculamos como el problema anterior. Empezamos con el calor sensible 1. Esto es igual a la masa que es 30. Por el calor específico, fíjate, del hielo. El hielo es 0,5. Por variación de temperatura, fíjate, la inicial es menos 10, la final es 0. Entonces es final menos inicial. O sea, 0 menos menos 10. Y 0 menos menos 10 es 10 nomás, pues, ¿no? Y esto entonces, ¿cuánto saldrá esto? 0,5 por 10 es 5 y 5 por 30 150 calorías, ¿ya? 150 calorías. Calculamos el calor latente. Calor latente va a ser igual simplemente a la masa, que sigue siendo 30, por el calor latente específico de fusión, y ese valor más bien es 80, pues, ¿no? 80. ¿Cuánto sale esto? 3 por 8, 24, 2400 calorías, ¿ya? 2400 calorías. Y por último, calculamos el calor sensible 2, ¿no? Fíjate que en este tramo esto ya es agua, agua, por lo tanto ya sabes con qué calor específico vamos a trabajar, ¿no? La masa es 30, calor específico del agua es 1, delta T, la inicial es 0, la final es 50, 50 menos 0, 50, pues, ¿no? 50. Y como te puedes dar cuenta, esto sale 3 por 5, 15 y 2 ceritos, o sea, 1500 calorías. 1500 calorías. ¿Cuánto calor entonces necesito para que este hielito, estos 30 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados, se conviertan en agua a 50 grados centígrados? El calor total simplemente va a ser igual a la suma del calor sensible 1 más el calor latente más el calor sensible 2, ¿no? En otras palabras, 150 más 2400 más 1500 calorías, ¿no? 1500 todo en calorías. En otras palabras, el calor total simplemente será igual a 4050
calorías, ¿ya? 4050 calorías. Listo. Esa sería la respuesta para el problema 2. ¿Cuántos gramos de vapor de agua se necesitan para derretir completamente 130 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados? A ver. Vamos a explicar el problema primero, ¿ya? Tú tienes 130 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados. ¿Cuánto calor necesitas para que eso se derrita? Es lo primero que tenemos que averiguar. ¿Cuánto calor necesitamos para que ese hielito, ¿ya? Se pueda volver agua? O sea, como quien dice, se cambie de fase, pues se derrita, pues en otras palabras, ¿no? Bien dice ahí para derretir, ¿no? Pero nada más, solo queremos derretirlo y nada más. ¿A qué temperatura se derrite? ¿A qué temperatura cambia de fase el hielo? A 0 grados centígrados. Entonces, para esa primera parte, yo puedo hacer el siguiente esquemita, ¿no? Un diagrama lineal solo para esa primera parte, ¿no? Entonces, listo, ahí tengo, ¿no? Y digo, mi diagrama lineal sería, el hielo está a menos 20, fíjate. Y este hielo que está a menos 20 yo lo voy a llevar a cero. ¿Por qué a cero? Porque en cero, ahí es donde se va a derretir, ahí es donde cambia de fase, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el diagrama lineal? Primero de menos 20 hay que calentarlo hasta cero. Ahí está, ¿no? Y cuando esté en cero tiene que entrar un calor latente, fíjate, un calor latente, y este calor latente es el que lo derrite, ya por decirlo así, ¿no? Va a ser el que lo derrite. Entonces aquí solamente tenemos un calor sensible, ¿ya? Y un calor latente. Muy bien, ¿te parece que calculamos eso? Entonces, el calor sensible, ¿a qué cosa va a ser igual? A la masa. En este caso, la masa, ¿no? Aquí la vamos a poner, es 130 gramos para todos los casos, ¿ya? Entonces, aquí, para todos los casos de lo que estoy viendo ahí en el diagrama lineal, ¿no? Sería la masa, 130. No te olvides que eso es hielo, aquí le vamos a poner para que te acuerdes, esto es hielo. Calor específico, 0,5 por la variación de la temperatura. Es menos 20 es la inicial, 0 es la final. 0 menos menos 20. 0 menos menos 20 sería 20 positivo, pues, ¿no? 20 positivo. ¿Cuánto sale este calor sensible? 1300 calorías, ¿ya? 1300 calorías. Eso es lo que sale. Ahora calculemos el calor latente. El calor latente simplemente es igual a la masa, 130, por el calor latente específico de fusión, ¿no? Y eso ya sabemos que es 80, ¿no? 80, o sea, 130 por 80. ¿Cuánto sale 130 por 80? Simplemente va a salir 10.400 calorías, ¿ya? Esto va a ser igual a 10.400 calorías, ¿ya? 10.400 calorías. Muy bien. Muy bien. Entonces, el calor total que yo necesito para derretir ese hielo, el calor total, fíjate, va a ser igual a 1300 más 10.400. ¿Sí? Esto no es más que, a ver, sumamos, dos ceritos ponemos acá, 4 y 3 es 7, 0 y 1 es 1, y el 1 de ahí, 11.700 calorías. El calor total entonces que yo necesito es simplemente 11.700 calorías. Con 11.700 calorías yo puedo derretir ese hielito, ¿ya? Yo puedo derretirlo, puedo hacer que se vuelva agua, obviamente agua a 0 grados centígrados, ¿no? Muy bien. ¿Quién va a dar ese calor? Te pregunto yo, ¿quién va a dar ese calor? Ese calor va a dar el vapor de agua, ¿ya? Y el vapor de agua, ¿a qué temperatura está? El vapor de agua está a 100 grados centígrados, porque no me dice más el problema, ¿no? Entonces yo asumo que el vapor de agua está a 100 grados centígrados. Si quieres hacemos un pequeño diagrama también lineal, fíjate, para el vapor, ¿ya? Listo, entonces el vapor va a estar a 100 grados centígrados. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer este vapor de agua, no? 100 grados centígrados. El vapor de agua, en primer lugar, va a tener que convertirse en agua, ¿no? Va a tener que convertirse en agua, ese vapor de agua. Y en segundo lugar, va a tener que bajar su temperatura hasta 0 grados centígrados. ¿Te das cuenta? Primero se convierte en agua y luego baja su temperatura hasta 0 grados centígrados. Entonces, aquí vamos a poner el diagrama lineal, ¿no? Lo primero, cuando tú mezcles el vapor de agua con ese hielo, lo primero que va a hacer el vapor es se va a convertir en agua. Entonces, el vapor de agua
pierde calor, ¿ya? Entonces, en primer lugar, se va a condensar. Para condensarse, pierde calor, fíjate, ahí está, ¿ya? Ese es el calor que pierde, un calor latente que tiene que perder para que el vapor se vuelva agua. Ya se volvió agua a 100 grados centígrados. ¿Qué más tiene que hacer ahora esa agua que nació el vapor? Va a tener que bajar su temperatura hasta 0 grados centígrados, ¿ya? Va a bajar su temperatura hasta 0 grados centígrados. Entonces, ahí le vamos a poner 0 grados centígrados. Listo, ya está. Eso va a ser entonces el vapor de agua, ¿ya? El vapor de agua va a tener que dar el calor que necesita el hielo para que el hielo se derrita. ¿Qué pasa cuando el vapor de agua se vuelve agua? Para volverse agua, el vapor de agua tiene que perder calor. Y ese calor que está perdiendo, ¿quién lo va a ir tomando? El hielo. Y luego como agua va a disminuir su temperatura hasta cero, sigue perdiendo calor. Y ese calor que pierde, ¿quién lo sigue tomando? El hielo, ¿te das cuenta? El hielo para volverse agua también. Listo. Entonces, aquí hay un calor latente y aquí hay un calor sensible. ¿Ya? Listo. Pero ese calor latente, la suma de ese calor latente más el calor sensible, ¿a qué cosa tiene que ser igual? A la cantidad de calor que necesita el hielo para derretirse, es decir, eso tiene que ser igual a 11.700 calorías, ¿te das cuenta? 11.700 calorías, ¿ya? O sea, el calor que gana el hielo es igual al calor que va a perder el vapor, ¿te das cuenta? Entonces, ese calor latente del vapor más el calor sensible del agua que nació del vapor tiene que ser igual al calor que necesita el hielo, ¿ya? Muy bien. ¿Y cómo calculo el calor latente del vapor? Simplemente la masa, que eso es lo que quiero calcular. Dice, ¿cuántos gramos de vapor? La masa le voy a llamar X. Aquí le vamos a poner la masa del vapor, pues es X, porque es la incógnita, por 540. ¿Sí? Más el calor sensible, que es eh, la masa que es X. Calor específico, no te olvides que esto es agua, ¿ya? Calor específico que es 1, delta T, la inicial es 100, la final es 0, ¿no? Y tú me dirás, sale negativo. Y efectivamente sale negativo. Y ahorita te voy a explicar, lo voy a poner todavía como positivo y ahorita te voy a explicar qué está pasando, ¿ya? Y esto es igual a 11.700. Aquí paro para no confundirte más. Mira. Hemos dicho que ese calor el vapor lo pierde. Si ese calor lo pierde, este 11.700 lo voy a poner como negativo, porque está perdiendo ese calor, lo está perdiendo. No te olvides que el 540, como es calor de condensación, también es negativo, negativo. Y por lo tanto este 100, esta variación de temperatura también sale negativo. Pero te das cuenta, como todo es negativo, estos 11.700 también es negativo, puedes hacer un cambio de signo y todo se vuelve positivo. Pero mejor lo hacemos así con negativos, ¿ya? Entonces acá, menos 540x menos 100x es igual a menos 11.700, ¿ya? Como todos son negativos, entonces vamos a ponerlo como positivo todo. Entonces sería, al sumar estos dos, sería 640x es igual a 11.700. Si quieres voy simplificando un cerito y nos queda pues que x es igual a 1170 entre 64, ¿no? Por lo tanto, X va a ser igual, X no te olvides, es la masa del vapor que estamos buscando, ¿no? 18,38 aproximadamente, 18,38, ¿qué cosa? Gramos, 18,38 gramos, ¿ya? Eso es el valor de X. Esa cantidad de vapor necesitamos, ¿ya? Para que al darle calor ese vapor al hielo, ¿no? Al darle calor al hielo, el hielo se va a derretir por completo. Pero obviamente el vapor se va a convertir primero en agua y luego va a bajar su temperatura hasta cero, porque el vapor tiene que dar, pues, esos 18,38 gramos van a dar todo el calor que necesita el hielo para derretirse. ¿Ya? Listo, muy bien. Este problema, fíjate, también lo hemos podido plantear como mezcla, ¿ya? Pero más adelante vamos a hacer problemas de mezclas y ahí lo vas a ver con mayor detenimiento. Hallar la cantidad de calor que se le debe suministrar a 6 kilogramos de hielo que se encuentran a menos 20 grados centígrados para vaporizarlo completamente a 100 grados centígrados. Es un problema igualito como el primero, el segundo, ¿no? Igualito. Línea horizontal,
Hacemos nuestro diagrama lineal, para eso pongo acá la temperatura menor, menos 20, la temperatura mayor 100, el punto de fusión, que esté por acá, 0, y el punto de ebullición, que es 100 para variar, ¿no? Listo, entonces, ¿qué vamos a necesitar aquí para que se vaporice estos 6 kilogramos de hielo a menos 20? Primero, tenemos que llevarlo hasta 0. En 0 nomás va a producirse el cambio de fase. Ahí entra un calor latente que va a producir el cambio de fase. Luego, el agua que nace del hielo va a subir su temperatura hasta 100. Y en 100 va a entrar otro calor latente para vaporizarlo. ¿Sí? Eso sería el diagrama lineal. ¿Te das cuenta? Primero entonces es un calor sensible. Es un calor sensible que le voy a llamar 1. Calor latente que le voy a llamar 1. Este es calor sensible que le voy a llamar 2. Y calor latente que también le voy a llamar 2. Luego hallamos esos calores, los sumamos y eso es todo, ¿no? Un problema bastante mecánico y sencillo, ¿no? Por ejemplo, para hallar el calor sensible 1, esto va a ser igual. La masa en todo momento es 6 kilogramos. Mira, un detalle. Si tú quieres lo conviertes a gramos, sería 6.000 gramos, ¿sí? O lo dejas en kilogramos y la respuesta te va a salir en kilocalorías. De frente la respuesta te va a salir en kilocalorías, ¿te das cuenta? Entonces, yo prefiero dejarlo en 6 kilogramos porque mientras los números son más pequeños es más fácil maniobrarlos. El número más grande, siempre por ahí te olvidas un cero o algo y se malogró todo, ¿ya? Entonces lo dejamos como 6, pero teniendo en mente que como es kilogramo, la respuesta también va a salir con kilo, pero como estoy hallando calor y la respuesta sale en calorías, ahora va a salir kilocaloría, ¿ya? Muy bien. No te olvides también que esto es hielo y que esto es agua, pues, ¿no? Eso es agua, ¿ya? Empezamos entonces. Masa, 6. Calor específico del hielo, 0,5. Variación de temperatura, 0 menos menos 20, 20, pues, ¿no? 20. Listo. ¿Cuánto sale esto? 60. Ya sabes que 60 kilocalorías, o sea, 60.000 calorías. Si lo hubieras puesto en la masa como 6.000, ahí te saldría 60.000 calorías. Un numerito un poquito grande, ¿no? Calor latente 1, simplemente es igual a 6 por el calor latente específico de fusión del agua, 80. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale eso? 6 por 8, 48, 480 kilocalorías. ¿Ves? Te hubiera salido 480.000, ya mucho, pues, ¿no? Calor sensible 2, no te olvides que eso ya es agua, pero la masa sigue siendo 6, calor específico es 1, variación de temperatura, 0 es la inicial, 100 la final, 100 menos 0 es 100, pues, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 600 kilocalorías, ¿ya? Y por último, el calor latente 2. Eso simplemente es igual a la masa 6 por el calor latente específico de vaporización, 540, ¿ya? ¿Y cuánto va a salir esto? 6 por 0, 0, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30 y 2, y le ponemos así, ¿no? 3.240 kilocalorías. Listo. Por lo tanto, el calor total que necesitamos va a ser igual a 60 todo en kilocalorías más 480 más 600 y más 3.240 todo en kilocalorías, ¿no? Por lo tanto, el calor total que necesito es 4.380 kilocalorías, ¿ya? Calor total va a ser igual a 4.380 kilocalorías. Kilocaloría. ¿De acuerdo? Listo, el problema está solucionado. La única cosita interesante que tuvo es eso de la masa en 6 kilogramos, ¿no? No lo convierto a gramos, pero el kilo lo considero en la respuesta también, pues. Problema. A 10 gramos de hielo que se encuentran en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, ya sabes qué significa capacidad calorífica despreciable, y a 0 grados centígrados, se le suministra 4.500 calorías. ¿Cuántos gramos de agua líquida quedan? Ah, caramba. ¿Y cómo hago esto? Fíjate, el hielo está a 0 grados centígrados. Vamos a hacer un diagrama lineal para ayudarnos un poquito a visualizar mejor las cosas, ¿ya?
Ponemos las temperaturas extremas entonces. Bueno, aquí no tenemos temperaturas extremas, solo tenemos 0 grados centígrados, ¿ya? Listo, fíjate. Está entrando un calor latente. Aquí va a entrar un calor de frente entre el calor latente, porque el hielo ya está a 0 grados centígrados, entra un calor latente, ¿ya? La masa del hielo, fíjate, es 10 gramos. 10 gramos. Yo tengo en total 4.500 calorías. Yo dispongo de 4.500 calorías, ¿ya? Primero, el hielo se va a convertir en agua. ¿Estamos de acuerdo? El hielo se va a convertir en agua. Muy bien. Entonces yo digo, ya, para convertirse en agua necesito un calor latente que es igual a M por L, ¿no? Y la masa en este caso es 10 y el calor latente de fusión es 80, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a 800 calorías. Mira, quiero que entiendas esto. Para que este hielito se convierta en agua, va a gastar 800 calorías de esas 4.500 calorías. ¿Te das cuenta? Va a gastar 800 calorías. Entonces, si yo resto 4.500 menos 800, para saber cuántas calorías me quedan todavía, ¿no? ¿Cuántas me van a quedar? 3.700 calorías. Todavía tengo 3.700 calorías. Ya está. ¿Qué va a hacer el hielo una vez que se convierte en agua y todavía hay 3.700 calorías? Sube su temperatura y va a subir hasta 100, ¿no? Solo como agua puede subir su temperatura hasta 100. Entonces, ahí le vamos a poner 100, ¿ya? Aquí le vamos a poner 100. Listo, vamos a ver si llega o no llega, ¿no? Si ese calor alcanza o no alcanza. Para eso es un calor sensible. Calculemos ese calor sensible. Masa, 10. No te olvides que ya es agua. Calor específico, 1. Variación de temperatura, 100 menos 0, 100. ¿Cuánto sale esto? 1.000 calorías. Necesita 1.000 calorías, fíjate, 1.000 calorías para subir su temperatura de 0 a 100. Y yo tengo todavía 3.700 calorías. Entonces, si yo resto 3.700 menos 1.000, ¿cuánto me va a quedar? Todavía me queda 2.700 calorías, ¿te das cuenta? Todavía me queda 2.700 calorías. Yo digo, uy, uy, uy. O sea que el hielo o esa agüita ahora va a vaporizarse todavía, va a vaporizarse. Pero la pregunta es, cuando se vaporice, ¿esos 10 gramos se van a vaporizar o solo una parte? ¿No? ¿Cómo saber eso? Ya, mira lo que voy a hacer entonces yo. Digo, aquí entra entonces ahora un calor latente. Aquí va a entrar un calor latente, mira. Ahí entra un calor latente. ¿Ya? Este calor latente yo ya lo tengo. Es 2.700. Es lo único que queda. Es lo único que queda. ¿Te das cuenta? A ver, voy a borrar esto de aquí para que no me confunda. Mira, este calor latente que entra ya es lo último que queda, pues. Y lo último que queda es 2.700 calorías. Ese es el calor latente, ¿te das cuenta? Entonces tú sabes que el calor latente simplemente es masa por calor latente específico. Tú ya sabes que este calor latente es 2.700 porque es lo único que queda, pues, ¿no? De los 4.500 calorías que nos dieron al comienzo. La masa, no sé cuánto de masa se va a vaporizar, pero el L es 540. ¿Estamos de acuerdo? Según cerito, y te queda que la masa que se va a vaporizar es 270 entre 54. En otras palabras, la masa que se vaporiza es 5 gramos. Ese calor de 2.700 calorías solo alcanza para que se vaporicen 5 gramos. ¿Te das cuenta? Solo alcanza para 5 gramos. Pero son 10 gramos en total. ¿Qué significa esto? Que 5 gramos se vaporizan. ¿Y los otros 5 gramos qué les pasa? Se quedan como agua, se quedan como agua. ¿Te das cuenta? 5 gramos se quedan como agua y 5 gramos nomás se vaporizan, porque ya no hay más calor. Solo nos han dado 4.500 calorías, ¿ya? Recapitulando entonces, 800 calorías usamos para que el hielo se vuelva agua. 1.000 calorías usamos para que esa agua suba su temperatura hasta 100 grados centígrados. Y usamos el resto, que son 2.700 calorías, pero esas 2.700 calorías solo alcanzan para que 5 gramos de esa agüita se vaporicen. Y los otros 5 gramos se quedan como agua. ¿Qué te preguntaba el problema? ¿Cuántos gramos de agua líquida quedan? Entonces quedan 5 gramos, ¿ya? 5 gramos de agua
líquida, pues no sea de agua nomás, pues, ¿no? De agua. Quedan 5 gramos de agua. Y los otros 5 gramos se vaporizaron. ¿De acuerdo? Problema. Se tienen 50 gramos de hielo a 0 °C. Determine la cantidad de calor necesaria para fundirlo. Bueno, esto es sencillísimo. Tienes hielo, 50 gramitos, ya una masa de 50 gramos, pero que ya está a una temperatura de 0 °C. En otras palabras, ya está en su temperatura para cambiar de fase, en su temperatura de fusión. Digamos que aquí está, ¿no? Lo único que tienes que hacer es que venga un calor latente y nada más, ¿sí o no? Solo tienes que hacer que venga un calor latente. Ya el hielo está a 0 °C. Entonces solo hay que aplicar un calor latente y se funde todo el hielo. ¿Y a qué es igual el calor latente? Simplemente a masa por el calor latente específico. En otras palabras, el calor latente que necesito es la masa, que es 50 por 80, que es el calor latente específico de fusión. O sea que el calor latente que necesito es 5 por 8, 40, dos ceritos. ¿Qué cosa? Calorías. ¿Qué te parece? Necesito 4000 calorías para que esos 50 gramitos se fundan, o sea, se vuelvan agua, se vuelvan agua. Eso es fundir, ¿ya? Qué fácil, ¿no? Se tiene 100 gramos de hielo a -20 °C. Cuando se le agregan 10 kilocalorías, o sea, 10.000 calorías, determine la temperatura final del sistema. Esto es parecido al problema que acabamos de hacer hace 2 problemas atrás, creo, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos hielito. A ver, vamos a, en primer lugar, a dibujar una línea, ¿ya? Listo. Nosotros tenemos aquí -20 °C. Yo sé que este hielo cambia de fase a 0 °C. Y de ahí dice temperatura final del sistema. Va a subir hasta una temperatura T, que no sé cuánto será. Vamos a suponer que esa temperatura T es menor que 100, pues, ¿no? Es menor que 100. Porque no me dice en ningún momento que se va a vaporizar. Vamos a ver, ¿ya? Listo. Entonces yo digo, de -20 tiene que subir hasta 0. En 0 entra un calor latente y lo convierte en agua. Y una vez que ya se convierte en agua, sube su temperatura otra vez hasta T. Listo. ¿Estamos? Entonces, esto es calor sensible, 1, digamos. Esto es calor latente y esto es calor sensible también, ¿no? El 2, digamos, ¿ya? Esto no te olvides que es agua. Perdón, agua que estoy hablando. Esto es hielo y esto es agua, ¿no? Esto es agua. Eso es agua. Perfecto. Yo digo, a ver, ¿cuánto calor necesita el hielo para llegar a 0 °C? O sea, ¿cuánto calor necesitamos para calentar el hielo hasta 0 °C? Vamos a ver. Calor sensible 1. La masa del hielo, 100 gramos. Calor específico del hielo, 0,5. Variación de temperatura del hielo, 0 menos -20, 20. ¿Cuánto sale esto? 1000 calorías. Ojo, no te olvides que tú tienes 10.000 calorías. Si vas a gastar 1000 calorías en que el hielo se caliente hasta 0 °C, restamos esas 1000 calorías de las 10.000 y, como te puedes dar cuenta, todavía tenemos 9000 calorías, ¿ya? Todavía tengo 9000 calorías. Listo. Calculo que el calor latente. ¿Qué calor necesito para fundir ese hielo? Eso es la masa, que es 100, por el calor latente específico de fusión, que es 80. Y como te puedes dar cuenta, eso sale 82 ceros, eso se vuelve 8000 calorías. Tú tienes 9000 calorías. Ah, caramba, entonces 9000 menos 8000, ¿ya? ¿Esto a qué cosa es igual? A 1000 calorías. Todavía te quedan 1000 calorías, todavía te quedan 1000 calorías. Pero esas 1000 calorías, ¿qué viene a ser? Esas 1000 calorías, ¿te das cuenta? Es lo que te queda. Esas 1000 calorías vendría a ser ya el calor sensible 2. El calor sensible 2 va a ser igual a 1000 calorías, porque ahorita ya el agua se derritió, ya es agua. ¿Y cuánto calor más tiene para subir la temperatura? Solo tiene 1000 calorías. Entonces eso va a ser igual al calor sensible 2, ¿ya? Eso simplemente va a ser igual al calor sensible 2. Y tú sabes que el calor sensible 2 es igual a la masa por el calor específico, en este caso el agua, por la variación de la temperatura. Y el calor sensible 2 vale 1000.
y la masa vale 100. Y como es agua, el calor específico es 1. Y la variación de la temperatura, fíjate, es final, que es T, menos inicial, que es 0. Y T menos 0 simplemente es T. ¿Te das cuenta? Entonces solo tenemos que hallar T. Ese 100 pasa dividiendo, simplificas como tú quieras y quedaría, ¿no? Que T es igual a 1000 sobre 100. Como ves, se van dos ceros y resulta que T es igual a 10 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que la temperatura va a ser 10 grados centígrados al final de este proceso. Es decir, cuando tú a ese hielito, a esos 100 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados, le des 10.000 calorías, ¿ya? El hielito se va a convertir en agua y va a subir su temperatura, le va a alcanzar solamente para subir su temperatura hasta 10 grados centígrados. Nada más, ¿ya? Nada más. Bien, ojalá que lo hayas entendido y espero haberte ayudado, pues, ¿no? Nos vemos en el siguiente video.